Dicen que toda familia necesita a su persona de confianza. Esa en la que todos confían. La responsable que nunca dice que no. Sí, esa era yo, Valentina, 32 años, exitosa gerente corporativa con oficina en la esquina, y el eterno tapete de la familia. Pero hey, al menos tenía una gran vista de la ciudad mientras hacía malabares con las necesidades de todos los demás, ¿no? Todo comenzó con una llamada telefónica. Era un martes cualquiera, yo ahogándome en reportes trimestrales, cuando el nombre de mi hermana menor Paulina apareció en la pantalla de mi teléfono. A sus 26 años, siempre había sido la alegre, la favorita de la familia que podía hacer que cualquier favor sonara como si te estuviera haciendo un favor a ti. Hola Val. Su voz prácticamente brillaba a través del altavoz. ¿Tienes un minuto? Revolví la pila de reportes en mi escritorio, sabiendo ya que le daría más de un minuto. Porque eso es lo que hace la hermana confiable, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Oye, sabes que mamá cumple 60 en 2 meses, ¿verdad? Hizo una pausa, y casi podía verla brincando sobre sus puntas como solía hacer cuando éramos niñas. Bueno, estamos planeando algo especial, y necesitamos que todos cooperen. La cantidad que mencionó casi me hizo escupir el café. Estamos hablando de más de lo que costó mi última vacación, que, ahora que lo pienso, fue hace 3 años. 3 años enteros de, tal vez la próxima vez, y dejemos ese viaje a la playa para después. Pero hey, la familia primero, ¿no? Sé que es mucho, se apresuró a agregar Paulina, usando ese tono de voz que usa cuando sabe que está pidiendo algo enorme pero lo hace sonar totalmente razonable. Pero es para mamá, ¿sabes? Y ahí estaba yo, ya abriendo mi aplicación bancaria como la hermana bien entrenada que era. No, está bien. Te haré la transferencia ahora mismo. Genial. El alivio en su voz fue instantáneo. Ah, y una cosa más, asegúrate de pedir una semana libre en el trabajo para la celebración. No planees nada más para esas fechas, ¿ok? Acepté sin pensarlo, porque eso era lo que hacía. Esa era quien yo era. Valentina la confiable. Valentina la que nunca dice no. Valentina la red de seguridad humana. Las siguientes semanas pasaron volando entre reuniones y fechas límite. A veces me preguntaba qué grandes planes estarían cocinando mis hermanas con mi dinero, pero cada vez que preguntaba, solo sonreían y cambiaban de tema. Un movimiento clásico de la familia, ¿verdad? Y yo, siendo yo, simplemente lo dejaba pasar. Porque eso es lo que hacen las buenas hermanas. Eso es lo que hacen las hijas responsables. Entonces llegó la cena. ¿Sabes esas cenas familiares donde todo parece normal hasta que de repente, drásticamente, no lo es? Sí, esta fue una de esas. Ahí estábamos en la casa de nuestros padres, todo el grupo. Papá contando sus chistes de padre que no han cambiado desde 1995, mamá preocupándose por los platos de todos como si pudiéramos morirnos de hambre en los próximos 5 minutos, mis hermanas, la tía Lorena y sus hijos, mis primos Rafael y Clara. El caos habitual del sábado por la noche. Fue entonces cuando Paulina decidió soltar su bomba. Así, muy casual, moviendo sus chícharos por el plato como si no estuviera a punto de poner mi mundo de cabeza. Entonces, dijo, por fin tenemos todo arreglado para el cumpleaños de mamá. Todos vamos a pasar una semana en el resort Mountain Pine. La mesa explotó de emoción. Mamá estaba radiante, papá ya estaba hablando sobre esquiar, y mis hermanas charlaban sobre qué pistas querían probar. Y ahí estaba yo, sentada, sintiéndome como si hubiera entrado en algún universo paralelo donde yo no existía. No necesito todo el resort de todas formas, murmuré para mí misma, tratando de ignorar la sensación de hundimiento en mi estómago. Es decir, probablemente me aburriría allí. Fue entonces cuando Regina, mi hermana de 28 años, dejó su tenedor con ese suspiro dramático que gritaba, aquí vamos otra vez. Vamos Valentina, te aburrirías allí de todos modos. Va a estar ruidoso y lleno de gente. ¿Aburrida? La palabra salió lo suficientemente afilada como para hacer que todos hicieran una pausa. ¿Cómo sabría si me aburriría? Intercambió esa mirada con Paulina, ya sabes de qué tipo, donde las hermanas tienen una conversación entera sin decir una palabra. Bueno, continuó,
con su voz goteando ese tipo especial de condescendencia que solo las hermanas pueden perfeccionar: eres genial con los niños. Te adoran, y seamos honestas, no es como si necesitaras un descanso de la vida familiar. Mi pecho se apretó. El asado en mi plato de repente se volvió borroso. ¿Qué se supone que significa eso? Paulina intervino, usando esa expresión que había perfeccionado desde la infancia, esa que decía: estoy a punto de explicar algo muy simple a alguien muy denso. Solo quiere decir que no tienes hijos ni esposo de los que necesites alejarte. El resto de nosotros necesitamos este descanso. Lo entiendes, ¿verdad? Parpadeé para contener las lágrimas, negándome a darles la satisfacción. El comedor se sentía demasiado pequeño, demasiado caliente, demasiado todo. Sin decir una palabra, empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. Las patas rasparon contra el piso, el sonido pareció durar una eternidad. Valentina. La voz de mamá llevaba una nota de preocupación, pero no la suficiente para detenerme realmente. No la suficiente para hacerla defenderme. Agarré mi bolso del mostrador y me dirigí a la puerta. Nadie se movió. Nadie me llamó. El único sonido que me siguió fue la voz de mamá flotando desde el comedor: no se preocupen, estará un poco ofendida al principio, pero se le pasará. Siempre se le pasa. Eso es lo que pasa con ser la confiable: todos esperan que sigas siendo confiable. Incluso cuando te están tratando como un servicio gratuito de niñera en lugar de familia. Mientras caminaba hacia mi auto, sus voces se desvanecían detrás de mí, ya pasando a discutir sobre pistas de esquí y equipo de invierno. El aire de la noche golpeó mi cara, y de repente todo se volvió cristalino. 10 años de poner a todos los demás primero. De ser la responsable. La confiable. Y esto es lo que recibía a cambio. Pasé la mitad de la noche caminando por mi apartamento, repasando cada cena familiar, cada día festivo, cada momento en que dejé todo para ayudar a alguien más. Los recuerdos llegaron como una avalancha, cada uno tomando un nuevo significado más oscuro. Ahí estaba yo a los 16, haciendo la cena mientras mamá ayudaba a Regina con su tarea. Yo a los 18, rechazando un viaje de vacaciones de primavera con amigos para cuidar a Paulina mientras nuestros padres se tomaban un fin de semana libre. A los 21, trabajando 2 empleos durante la universidad para ayudar a pagar el vestido de graduación de Regina. Las imágenes seguían llegando, año tras año, sacrificio tras sacrificio. Valentina, ¿puedes cuidar a Gabriel por unas horas? La voz de Regina hacía eco en mi cabeza. Valentina, ¿te molestaría quedarte con los gemelos el fin de semana? La petición familiar de Rafael se reproducía como un disco rayado. Clara está abrumada con Daniel, ¿y tú eres tan buena con los niños? Siempre había dicho que sí. Siempre. Incluso cuando tenía reuniones importantes al día siguiente. Incluso cuando estaba exhausta por mi propia semana de trabajo. Me había enorgullecido de ser la confiable, la hermana responsable, la hija perfecta. Me desplomé en mi sofá, el cuero frío contra mi piel. Los álbumes de fotos en mi mesa de café llamaron mi atención: vacaciones familiares donde siempre estaba detrás de la cámara, reuniones festivas donde siempre estaba en la cocina mientras todos los demás reían en la sala. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó qué quería yo? No es como si necesitaras un descanso de la vida familiar. Las palabras de Paulina seguían resonando en mi cabeza, como si mi vida, mi carrera, mis decisiones fueran de alguna manera menos válidas porque no estaba casada y con hijos. Como si todos mis sacrificios no significaran nada porque no encajaban en su definición de lo que importaba. El sueño no llegó fácilmente esa noche. Me revolví, recordando cómo había estudiado la universidad con una beca, determinada a no ser una carga financiera para mis padres. Cómo había comenzado mi carrera inmediatamente después de graduarme, ayudando a que mis 2 hermanas estudiaran. Todas esas noches tarde en la oficina, escalando la escalera corporativa, enviando grandes partes de mi salario a casa para ayudar con los gastos familiares. Por la mañana, había tomado mi decisión. No era una persona confrontativa, nunca lo había sido. Tenía que haber una manera de resolver esto pacíficamente, de hacerles entender sin causar una ruptura familiar. Así que hice lo que siempre hacía cuando había un problema: intenté arreglarlo. Esperé hasta una hora razonable el domingo por la mañana antes de tomar mi teléfono. Mamá contestó al tercer timbre. Hola mamá, dije, manteniendo mi voz estable.
he estado pensando sobre el viaje al resort. De hecho, tengo una solución. Pagaré una niñera profesional para los 5 niños. Así todos podrán disfrutar de la celebración juntos. El silencio al otro lado de la línea se extendió por un momento demasiado largo. Eso no funcionará, Valentina, mamá finalmente dijo, su voz tensa. No podemos confiar en alguna extraña con los niños. Están acostumbrados a ti. Mamá, yo también quiero ser parte de la celebración, intenté explicar, mi corazón acelerado. Quiero estar ahí para tu cumpleaños. Podría encontrar una muy buena niñera, alguien con excelentes referencias. No eres precisamente una mariposa social, me interrumpió, su voz cortante. Probablemente te sentirías incómoda con todo el ruido y la actividad de todos modos. Los niños te mantendrán ocupada, y tú disfrutas pasar tiempo con ellos. Es perfecto para todos. El clic de la llamada terminando resonó en mi oído antes de que pudiera responder. Me quedé ahí sentada, teléfono aún presionado contra mi oreja, mientras las palabras de mi madre se hundían. Ni siquiera se había molestado en despedirse. Todavía estaba mirando mi teléfono, procesando el abrupto final de la llamada de mi madre, cuando volvió a vibrar. El nombre de Paulina apareció en la pantalla. ¿Cómo te atreves?, siseó antes de que pudiera siquiera decir hola. Mamá acaba de contarme sobre tu pequeña sugerencia de contratar una niñera. ¿Estás tratando de arruinar todo? Algo dentro de mí se rompió. 10 años de ser la hija perfecta, la hermana confiable, la tía siempre presente y esto es lo que conseguía. Una familia que me veía como nada más que una solución conveniente para sus necesidades de cuidado infantil. Y fue entonces cuando tomé una decisión que lo cambiaría todo. Sin esperar una llamada de vuelta, abrí mi laptop y comencé a buscar. En 1 hora, había reservado un hotel frente a la playa en Florida. Nada demasiado lujoso, pero tenía un balcón con vista al océano y estaba a distancia caminable de todo lo que podría necesitar. Incluso me di el lujo de un boleto de avión en primera clase. Después de todo, tenía mucho dinero ya que no iría a esquiar. Los siguientes días en el trabajo fueron sorprendentemente pacíficos. Mi familia había dejado de llamar y mandar mensajes. Probablemente pensaban que estaba en casa preparándome para una semana de cuidado infantil, tal vez comprando bocadillos extra y planeando actividades. El pensamiento me hizo sonreír mientras empacaba mi ropa de playa y mi nuevo traje de baño. Tomando unas vacaciones tropicales en medio del invierno, mi colega Janet preguntó cuando me vio revisando el pronóstico del tiempo en Florida. A veces necesitas hacer algo inesperado, respondí, sorprendida por lo bien que se sentía decir esas palabras en voz alta. La mañana de mi vuelo, di una última mirada a mi apartamento. Había limpiado todo meticulosamente, fuerza de costumbre, supongo. El refrigerador vacío, las ventanas correctamente cerradas, todo en perfecto orden. Como siempre. Excepto que esta vez, no estaría aquí para responder ninguna llamada desesperada pidiendo que cuidara niños. Mientras el avión despegaba, apagué mi teléfono y lo guardé en mi bolso. Sin redes sociales, sin correo electrónico, sin drama familiar. Solo yo, la playa, y una semana entera de libertad. El aire de Florida me golpeó como un cálido abrazo cuando salí del aeropuerto. Las palmeras se mecían con la brisa, y podía oler la sal del océano incluso desde aquí. Mi habitación de hotel era incluso mejor que en las fotos. El balcón ofrecía una vista perfecta del horizonte azul infinito, y podía escuchar las olas rompiendo contra la orilla. Esa primera tarde, caminé descalza por la playa, dejando que la arena cálida se colara entre mis dedos. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo así? ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo solo para mí? Nadé en la piscina del hotel, leí un libro sin interrupciones, y cené en un tranquilo restaurante junto a la playa donde nadie necesitaba que les cortara la comida o limpiara sus derrames. Vi la puesta de sol desde mi balcón, tomando una copa de vino sin un solo pensamiento sobre rutinas de hora de dormir o horarios matutinos. Mi última mañana en Florida, saboreé mis momentos finales de paz. Sabía que tendría que encender mi teléfono eventualmente, enfrentar cualquier caos que hubiera dejado atrás. Pero no había esperado exactamente lo que encontré cuando mi teléfono finalmente se encendió. Comenzó a vibrar sin parar. Mensajes. Mensajes de voz. Llamadas. Cientos de ellos. Las marcas de tiempo mostraban que comenzaron exactamente hace una semana, temprano en la mañana,
Mis manos temblaban ligeramente mientras comenzaba a desplazarme por ellos. Los primeros mensajes eran de Paulina: ¿dónde estás? Estamos afuera de tu casa. Luego Regina: Valentina, abre la puerta. Los niños se están poniendo inquietos. Rafael: oye, trajimos a Ricardo e Isabella como estaba planeado. ¿Estás en casa? Clara: Valentina, ¿qué está pasando? Daniel está preguntando por su tía Valentina. Mientras leía los mensajes, podía imaginar la escena perfectamente: mis hermanas y primos parados fuera de mi casa vacía con 5 niños confundidos, sus maletas empacadas para el resort, sus planes cuidadosamente elaborados derrumbándose a su alrededor. El tono de los mensajes cambió rápidamente de confusión a pánico. Valentina: esto no es gracioso. ¿Dónde estás? Contesta tu teléfono. ¿Qué se supone que hagamos con los niños? No puedes simplemente desaparecer así. Luego vino la ira. Los mensajes de Paulina se volvieron desagradables. Bruja egoísta, ¿cómo pudiste hacernos esto? Regina no fue mucho mejor: no puedo creer que seas tan inmadura. El cumpleaños de mamá está arruinado por tu culpa. Los mensajes de mi tía Lorena me hicieron estremecer: nunca la había visto usar ese tipo de lenguaje antes. Pequeña malagradecida, has arruinado todo. Estos niños contaban contigo. Los mensajes de mamá comenzaron más tarde ese día: estoy muy decepcionada de ti, Valentina. Nunca pensé que serías tan egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Papá, que raramente enviaba mensajes, había enviado solo uno: tu madre está llorando. Espero que estés feliz contigo misma. Los mensajes de voz eran peores. Podía escuchar la ira, la decepción, las acusaciones en sus voces. Mensajes de familiares lejanos con los que no había hablado en meses aparecieron de repente, todos condenando mi comportamiento. Siempre has sido tan confiable. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? ¿Esos pobres niños? ¿Has arruinado todo? Me senté allí en mi tranquila habitación de hotel, leyendo mensaje tras mensaje, aprendiendo exactamente lo que mi familia pensaba de mí cuando finalmente dejé de ser su solución conveniente. Las palabras que usaron, los nombres que me llamaron, las suposiciones que hicieron sobre mi carácter era como conocer a una familia completamente nueva, una que había estado escondida detrás de sonrisas falsas y peticiones casuales de favores. Sin responder a ninguno de ellos, empaqué mis maletas y me dirigí al aeropuerto. Era hora de volver a casa, pero no era la misma Valentina que se había ido hace una semana. Esa Valentina podría haberse disculpado, podría haberse sentido culpable, podría haber intentado compensarlo con todos. Pero esa Valentina se había ido. Acababa de terminar de desempacar mi ropa de playa cuando escuché los golpes agresivos en mi puerta principal. Antes de que pudiera siquiera alcanzarla, escuché una llave girando en la cerradura, la llave de emergencia que le había dado a mi madre años atrás, por si acaso. Irrumpieron como una tormenta furiosa: mamá liderando la carga, Regina y Paulina flanqueándola, todas ellas rojas y con ojos salvajes. La sensación pacífica que había cultivado en Florida se evaporó instantáneamente. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho?, gritó Paulina, dando un paso adelante. Arruinaste todo. Todo. Me mantuve firme, observándolas desatar su furia en mi sala de estar, la misma sala donde había cuidado a sus hijos innumerables veces, donde había cancelado mis propios planes para acomodar sus emergencias, donde siempre había sido la confiable. Diego y Vicente se negaron a quedarse con los niños, espetó Regina, refiriéndose a sus esposos. Ambos de repente tenían negocios importantes que atender, así que Paulina tuvo que quedarse en casa con los 5 niños mientras íbamos al resort. Se perdió el cumpleaños de mamá por tu culpa. Todo el viaje fue arruinado, agregó mamá, su voz elevándose. Nadie pudo disfrutarlo. Todo lo que hicimos fue hablar sobre cómo nos traicionaste, cómo nos decepcionaste a todos. Tu padre ni siquiera pudo esquiar apropiadamente, estaba tan molesto. Continuaron su diatriba, hablando una sobre la otra, cada una tratando de superar a las demás en expresar su decepción y enojo. Mientras más hablaban, más absurdo parecía todo, hasta que algo dentro de mí se rompió, pero no de la manera que ellas esperaban. Empecé a reír. El sonido de la risa cortó a través de sus acusaciones como un cuchillo. Se detuvieron a media frase, mirándome como si hubiera perdido la razón. ¿Qué es tan gracioso?, exigió mamá,
su rostro enrojeciendo más. ¿Qué podría ser posiblemente gracioso sobre esta situación? Me limpié las lágrimas de risa de los ojos. ¿No ven lo ridículo que es esto? ¿De verdad no entienden lo absurdo que suenan ahora mismo? Absurdo, balbuceó Regina. Planearon secretamente todo este viaje, interrumpí, mi risa desvaneciéndose pero mi voz firme. Decidieron sin preguntarme que yo cuidaría a sus hijos. Tomaron mi dinero, me dijeron que pidiera tiempo libre en el trabajo, y luego simplemente asumieron que me alinearía con sus planes. Y ahora que todo se derrumbó por sus suposiciones, ¿están aquí llamándome la villana? Pero siempre has ayudado antes, dijo mamá, su voz más pequeña ahora, confundida. Nunca has dicho que no. Y ese es exactamente el problema, interrumpí. Como siempre ayudé, empezaron a aprovecharse de mí. Dejaron de verme como una hija o una hermana y empezaron a verme como una niñera gratuita. Dejaron de considerar mis sentimientos, mis planes, mi vida. Eso no es cierto, protestó Paulina, pero su voz carecía de convicción. ¿En serio? Levanté una ceja. Entonces, ¿por qué no me incluyeron en la planeación? ¿Por qué no me preguntaron si quería ir al resort? ¿Por qué simplemente asumieron que estaría feliz de quedarme atrás con 5 niños mientras todos los demás celebraban? Observé sus rostros, esperando ver algún reconocimiento, algún entendimiento de cómo me habían tratado. En su lugar, vi sus expresiones endurecerse. Estás siendo egoísta, dijo mamá, su voz fría. Has arruinado mi cumpleaños. Has lastimado a tus hermanas. Has decepcionado a los niños. No es así como te crié. Sentí que el último hilo de esperanza se rompía. No, mamá. Ustedes son las egoístas. Toda esta situación es su culpa, no mía. Mamá se irguió en toda su altura, su rostro como piedra. Si así es como te sientes, entonces tal vez ya no tengo una hija llamada Valentina. Si eso es lo que quieres, mamá, dije en voz baja. Que así sea. Han pasado 6 semanas desde esa confrontación final en mi sala de estar. 6 semanas de silencio, interrumpido solo por la ocasional notificación cuando algún miembro de mi familia hace otra publicación veladamente dirigida a mí en las redes sociales. Algunas personas solo piensan en sí mismas, escribió mamá la semana pasada, seguida por una docena de comentarios compasivos de parientes y amigos de la familia que solo conocen su versión de la historia. La familia siempre debe ser lo primero, publicó Paulina ayer con una foto de su hija. Tan bendecida de tener personas en mi vida que realmente entienden lo que eso significa. La última de Regina fue un largo párrafo sobre personas tóxicas que destruyen los lazos familiares con su egoísmo. No me etiquetó, por supuesto, pero todos sabían de quién estaba hablando. Hace unos meses, estas publicaciones me habrían devastado. Habría pasado horas elaborando respuestas en mi cabeza, perdiendo el sueño por sus palabras, preguntándome si tal vez tenían razón. Pero ahora, simplemente paso sobre ellas, a veces con una pequeña sonrisa por lo predecibles que se han vuelto. He cambiado mi rutina. En lugar de pasar mis fines de semana en espera de llamadas de emergencia para cuidar niños, me he unido a un club de lectura local. La primera reunión se sintió extraña sentada en una cafetería un sábado por la mañana, sabiendo que mi teléfono no sonaría con una súplica desesperada de una de mis hermanas. La semana pasada, reservé otras vacaciones, un viaje a Europa en primavera. No tuve que revisar el horario de nadie ni asegurarme de que no interferiría con las necesidades de alguien más. Simplemente vi una buena oferta y la tomé. A veces en momentos tranquilos, pienso en mis sobrinos y sobrinas. Los extraño, pero no la manera en que fueron usados como armas contra mí. Espero que algún día, cuando sean mayores, entiendan. Tal vez incluso reconozcan los mismos patrones en sus propias vidas y elijan diferente. Todavía tengo la llave de emergencia que mamá usó ese último día. Probablemente debería enviarla por correo de vuelta, pero algo me detiene cada vez que lo pienso. Tal vez parte de mi espera que un día entiendan, que vean cómo sus acciones y expectativas fueron injustas, cómo se aprovecharon de mi amor por ellos. Que se den cuenta de que familia no significa sacrificarte a ti mismo para satisfacer las necesidades de todos los demás. Pero ya no estoy esperando ese día. No estoy poniendo mi vida en pausa esperando su aprobación o comprensión. Por primera vez en mi vida, me estoy poniendo a mí misma primero, y se siente correcto. Ayer,
eliminé el chat grupal familiar de mi teléfono. No hice un anuncio al respecto ni traté de explicarme. Simplemente me removí silenciosamente de una obligación más, una fuente más de estrés. Algunos podrían llamar a esto egoísmo, mi familia ciertamente lo hace. Pero he aprendido que hay una diferencia entre ser egoísta y tener respeto propio. A veces lo más saludable que puedes hacer es alejarte de las personas que no pueden ver tu valor más allá de lo que puedes hacer por ellos. Si esta historia resuena contigo, por favor dale un me gusta para que otros también puedan encontrarla. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Todos tenemos historias sobre encontrar nuestra voz y establecer límites, incluso cuando duele. Y no olvides suscribirte para más historias reales sobre los giros inesperados de la vida. A veces las decisiones más difíciles nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Mantente fuerte, y recuerda, tu valor no se mide por cuánto renuncias por los demás,